Cordial saludo. Tal como habíamos hablado el día de ayer para la sesión que no se pudo realizar pues por problemas técnicos, lo que me voy a realizar en esa serie de videos es aclarar algunos asuntos respecto a la elaboración de el trabajo de la sistematización de la práctica docente que se ha discutido ya en varias sesiones y que tiene de respaldo este documento que ustedes tienen acceso desde el principio del seminario. Entonces, yo había planteado ya un cronograma de fechas posibles para tener. Ese primer tiempo era con respecto a la planeación de clases, asunto que ustedes ya tenían en general debido a sus trabajos, con respecto a una, dos o tres sesiones máximo que fueran a implementar. La idea era a partir de esa planeación y los recursos didácticos que se fueran a generar, ya sea una guía de laboratorio, un taller, exposiciones, clase magistral, lo que ustedes hayan planteado en esas planeaciones, recoger información a partir de ellas, que va a ser la parte de esa implementación, que era la tercera fase, donde ustedes recogían todos esos instrumentos que iban a servir de información, diario de campo, videos, fotografías de los trabajos, en fin, los mismos cuadernos, todo eso, que ya les había indicado que debía estar preferiblemente para antes del 15 de junio. De ahí en adelante, ese tiempo iba a ser destinado para trabajar el borrador de la sistematización, es decir, durante esta y la otra semana para hacer entrega de el escrito a partir de esa sistematización de la práctica. Yo lo que voy a hacer en estos momentos es mostrarle unos ejemplos en una serie de videos. Cada video va a ser un artículo diferente. Iniciaremos con un documento de sistematización, que es el que ustedes van a poder encontrar, están observando en estos momentos, que se denomina Reflexión sobre la construcción de una cometa para una práctica de habla en el ejercicio docente. ¿Sí? Ese es un trabajo realizado por una docente. La docente se llama Julie Rivera Vargas, es licenciada en física de la Universidad Pedagógica Nacional y este es un trabajo escrito de sistematización realizado por ella. Quiero pues pedirles de antemano excusas si se llegan a tener alguna interrupción, si se puede escuchar a alguna persona que hable duro y demás, porque estoy en la sala de docentes y pues no me es posible eh, controlar ese tipo de cosas. Entonces, céntrense por favor en lo puntual que vamos a trabajar. Entonces, recuerden que lo que voy a hacer ahorita es montar una serie de videos en el aula, como en este que van a encontrar, donde ustedes van a poder visualizar ya un trabajo terminado, tal como el que espero que se entregue, donde se hacen una serie de reflexiones y análisis a partir de lo que ustedes realizaron en esa práctica docente de una, dos o tres sesiones. Y que ustedes, ¿de dónde van a sacar esa información? Pues a partir de los proyectos que entregaron los estudiantes, de los diarios de campo que ustedes pudieron haber hecho, de la misma participación que ustedes tuvieron, si realizaron videos, porque pues las fuentes pueden ser muchas o muchos los instrumentos para haber recolectado esa información. Yo les voy a mostrar diferentes ejemplos. Entonces iniciamos con este trabajo. Pues este trabajo principalmente se basa en un proceso de sistematización. Ese proceso de sistematización se realiza particularmente de una clase de matemáticas, porque la clase en la que tenía a cargo la docente en ese momento, y trabajando la temática de polígonos. Todo eso para hacer una cierta síntesis de esa unidad que trabajaron de polígonos y demás en matemáticas. Se trabajó esta actividad para poder concretar un poco el asunto teórico trabajado. Y se propuso por eso la construcción de una cometa y debatir alrededor de esa construcción de la cometa sobre los elementos que estaban relacionados con los polígonos y lo que hacía que o que permitía que las cometas volaran efectivamente. Entonces un asunto, una parte referido a lo teórico y otra un poco referido a algo muy cotidiano, como ya vamos a ver. Esta docente en particular lo que hace es esquematizar cada momento con una cierta analogía a lo que es la cometa y entonces en principio utiliza, que es muy válido en las sistematizaciones, esta referencia de avistamiento de una cometa a lo que va a llamar contextualización del proceso de sistematización. Entonces, lo que plantea acá es que básicamente
se quiere hacer una reflexión de esa práctica que está llevando a cabo como docente de ciencias. Y para eso se escoge una actividad de la que va a ser un relato, ¿sí? Para poder identificar o reflexionar algo a propósito de eso. Son tres categorías de análisis. Una es el lenguaje, la segunda es la experiencia y la tercera es el conocimiento. Entonces, en particular, ese trabajo lo que hace es tratar de reflexionar y analizar eso que ella realizó en esas sesiones, que fueron 2 sesiones de trabajo, alrededor de tres categorías que manejan Arca-Guión y Masoni, referente a lo que ellos entienden por lenguaje, experiencia y conocimiento. Es decir, ella va a analizar esos productos a la luz de estas tres categorías. En nuestro caso particular, aunque yo les voy a dejar referencia también de estas lecturas por si alguno quiere hacerlo sobre esto, que ya en el escrito ya va a explicar un poco de qué se tratan. Nosotros fuimos trabajando a lo largo del seminario en varias temáticas. La primera fue el objeto de la enseñanza de las ciencias, su para qué y qué era, en qué se caracterizaba el conocimiento científico. Entonces, ya con base en esas lecturas de lineamiento se podría hacer sobre esas lecturas ya leídas de nosotros, puedo analizar mi práctica a partir de eso que ya trabajamos en sesiones anteriores. El segundo tema grande de trabajo fueron las planeaciones, es decir, yo puedo hacer un análisis a partir de la planeación y lo que trabajamos de las planeaciones a la luz de los estándares y los DBA. Mi propia planeación, la que implementaron y demás. Se podría trabajar otro aspecto que podría ser los problemas de estudio en cada una de las ciencias y las posibilidades interdisciplinarias que se pueden presentar. También basado en los documentos que leyeron y que estaban de apoyo para las sesiones pasadas. Y un cuarto tema sobre los trabajos prácticos, particularmente el trabajo experimental, que fue el último trabajo la última sesión que trabajamos. Es decir, les estoy diciendo que eso que ustedes hicieron, si quieren, pueden analizarlo a la luz de esos 4 elementos que trabajamos o solamente en alguno de ellos, ¿sí? Por ejemplo, en mi sesión yo lo que hice fue un laboratorio y tomé información de ahí, entonces quiero analizar mi trabajo experimental a la luz de esa temática desarrollada en sesiones anteriores, que fue el asunto del trabajo experimental, y a la luz de la lectura que se planteó en el espacio. Eso como base. Si no quieren hacerlo sobre eso, ustedes pueden tomar categorías de otros autores. Particularmente ya tienen unas categorías de análisis establecidas como lo son los del trabajo de grado. Entonces, no tienen que hacerlo necesariamente con las que les acabo de decir, es decir, los objetivos de la enseñanza de la ciencia y el conocimiento científico, la planeación, los problemas de estudio de cada una de las ciencias y las posibilidades de interdisciplinariedad y los trabajos prácticos, sino que también puede hacerlo con las categorías de análisis que ustedes trabajan dentro de sus proyectos de grado. Eso con el fin de que esté mucho más vinculado al trabajo de grado. Lo que les dije de las categorías trabajas en clases, para aquellos que no vean cómo aplicar su trabajo de grado a este ejercicio, pues tengan una base de lecturas para poder hacer ese análisis. Entonces, bueno, ella analiza, ya sabemos, a razón de primero esas tres categorías que son lenguaje, experiencia, conocimiento basadas en un autor. Es decir, va a mirar esas tres categorías de lo que él llama lenguaje, experiencia, conocimiento, cómo se ve en su trabajo. Luego, lo que hace es detallar los productos que se realizaron en clase sobre otras 2 categorías diferentes que trabajadas por otro autor, que son la información y el conocimiento, es decir, hacer la distinción entre lo que serían fuentes de información y lo que sería el conocimiento como tal, es decir, distinguir entre los productos de los estudiantes qué partes es meramente informativa o deriva de una fuente de información y qué partes sí resulta ser un producto de conocimiento en el estudiante. Y una visión muy general de las concepciones que tienen las estudiantes al respecto. La segunda parte de la sistematización que ella tiene, o como la tiene redactada, es elaborando planos para mi cometa. Y en ella lo que trata de hacer es una reconstrucción del relato. Entonces explica esa primer parte que va derivada de la planeación. Entonces lo que hace es establecer en un párrafo, explicar su planeación. Que lo realizó en espacio de matemáticas, grado sexto, en el colegio X, con tantos estudiantes, se trabajó grupos de tantas personas, aplicar conceptos vistos de polígono y conectar frente a un espacio cotidiano por ser el mes de agosto. Ven que está contando parte de la planeación y
dando unas consideraciones, y sobre eso trabajar una pregunta orientadora, y es por qué vuelan las cometas. Entonces encuentra que en parte de las respuestas se evidencian aspectos más relacionados con que la acción del vuelo de las cometas va derivada del viento y no asocian a las características particulares de la cometa derivadas de figuras geométricas o los mismos materiales realizados, que es básicamente la intención de ella. Por eso ella luego presenta esta tabla donde describe cada uno de los momentos. Entonces ella realiza 3 sesiones y escribe la actividad, qué intencionalidad tuvo con esa actividad y qué cosas ella pudo ver como acontecimientos cuando se desarrollaron. Entonces, si escribían, utilizaban regla para medir y demás, las cosas que ya le parecieron relevantes. Luego hace una tercera parte en ese escrito que le va a llamar vuelo de la cometa, más allá del relato. Entonces, ya contó qué fue lo que hizo, qué intenciones tenía y qué cosas encontró. Ahora amplía un poco más sobre cómo va a analizar eso. Y dice, lo va a analizar a partir de la lectura del desarrollo del proceso cognitivo como tarea de la educación científica y estilos de enseñanza de Arke, Guion y Mazzoni, a razón de 3 categorías que ellos proponen, que se llama lenguaje, experiencia y conocimiento. ¿Qué dice? Y acá ella plantea qué entiende por lenguaje, o sea, las formas en las que ellos hablan y cuentan su relación con la experiencia, es decir, la forma en la que pueden dar cuenta de su experiencia. Luego la experiencia como esas cosas cotidianas que se muestran en las preguntas y las vivencias que tienen directas con los objetos. Y el conocimiento, las abstracciones que puede hacer a partir de esa experiencia. Pues a razón de ese entendimiento y que entiende que es un asunto dialógico, va a empezar a analizar o a reflexionar sobre lo que encontró en su práctica. Entonces, esto ya por tiempo, porque nada más pueden ser 15 minutos este video, van a encontrar las reflexiones que ella realiza respecto a lo que se encontró y va a tomar algunos apartados puntuales como este de lo que encontró. Mi papá me dijo que teníamos que medir bien los palos y centrarlos, o si no la cometa coleteaba. Esto lo tomó parte del relato de una cosa que le contó el estudiante, le pareció relevante dentro de lo que vivió en su práctica y va a analizar cómo eso afectó o influyó en el desarrollo de la actividad. Luego realiza una segunda tabla donde lo que hace es colocar el testimonio, o sea, como una evidencia, analizarlo a razón del lenguaje, de la experiencia y del conocimiento. Luego coge, aunque eran 42 estudiantes, ya no toma toda la muestra, sino coge solamente 3 grupos para analizar esto. Ustedes pueden hacer perfectamente lo mismo, con el fin de que sean mucho más ricos en su análisis. Del grupo 1 analiza los aspectos que tienen que ver con, como ven acá, el lenguaje, con la experiencia y con el conocimiento. Lo mismo el grupo 2 y el grupo 3. Y luego hace una síntesis general de todos. Por último, ella lo que plantea es un segundo análisis de esa misma actividad, pero a la luz de otras 2 categorías diferentes que son planteadas por Dino Segura, y es la información y el conocimiento, es decir, la diferenciación que hace Dino Segura entre lo que es información y lo que es conocimiento en el aula. Entonces ella empieza a relatar lo mismo diciendo que la información va a ser entendida como fuentes de información que pueden ser los docentes, los libros de texto, los videos, los padres, la televisión, ¿sí? Son fuentes de información. Y el conocimiento entendido como esos elementos propios mediados en la clase, que va a ser los elementos de los polígonos, la caracterización de los polígonos, las medidas y los algoritmos. Hace lo mismo, otra tabla para poder esquematizar, entonces frente a los mismos grupos que tenía, frente al grupo 1, qué fuentes de información puede ella destacar y qué tipo de conocimiento es el que ella puede evidenciar a partir de los productos de los estudiantes. Después de esa tabla, realiza unas consideraciones generales de lo que encontró en esos 3 grupos, ¿sí? Y finalmente unas conclusiones. En esas conclusiones lo que va a plantear, unas conclusiones respecto al trabajo realizado y a la luz del análisis que hizo. Ahora la pregunta que se deben estar haciendo muchos, ya obviamente también la bibliografía, es si necesariamente hay que hacerlo con categorías de análisis. Ya les voy a mostrar otro video donde no necesariamente tienen que hacerlo con categorías establecidas, sino que pueden emerger de ahí. Entonces, este primer video es sobre esta experiencia. Si les interesó, entonces pueden ampliar con su lectura y espero que sea un poco más claro esto. El siguiente video va a ser más sobre las partes textuales que hacen los estudiantes. Muchas gracias.